Bueno, en este curso lo que vamos a tocar justamente es las etapas del proceso laboral ordinario. Proceso que nosotros lo vamos a encontrar en la ley número 29497, ¿no? Esta ley pues está denominada como la nueva ley procesal de trabajo, que ya no es tan nueva porque esto fue publicado realmente el 15 de enero del 2010. Sin embargo, hasta la fecha se sigue pues manteniendo este nombre, ¿no? En la nueva ley procesal de trabajo. En este tipo de la ley, perdón, nosotros vamos a encontrar los procesos que hay tanto abreviado como ordinario, ¿no? Pero en el artículo 2 de la misma ley vamos a encontrar cuáles son las pretensiones que se van a llevar a cabo a través de un proceso ordinario laboral, ¿ok? ¿Cómo se inicia ahora esta etapa o cómo se inicia este proceso ordinario? Es con la elaboración de la demanda laboral. Demanda que es ingresada al Poder Judicial a través del juez especializado en lo laboral. Esta demanda es redactada por el abogado. El abogado aquí tiene que tener mucho cuidado al momento de redactar la demanda, toda vez que tiene que cumplir con los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Además, porque la demanda va a ser la base de todo el proceso. Si la demanda está mal redactada, se ha explicado mal los fundamentos, el proceso no va a tener éxito. Por eso que el abogado tiene que tener mucho cuidado al momento de redactarla. En la demanda se tiene que explicar de forma clara y precisa cuál es el petitorio, qué es lo que se está solicitando en este proceso. Se tiene que explicar los fundamentos de hecho, ¿no? Los fundamentos de hecho viene a ser la descripción, los antecedentes, los motivos, qué es lo que yo estoy solicitando, el por qué lo estoy solicitando, ¿no? Y tiene que coincidir con el petitorio de la demanda. Es muy importante ello. Por ejemplo, si se toca el petitorio, una reposición, ¿no?, de labores por un despido incausado, tus fundamentos de hecho tienen que basarse solamente en el despido que ha sido víctima el trabajador, ¿ok? Los fundamentos de derecho también es importante porque viene a ser la base legal por el cual se está respaldando el petitorio de la demanda. Por ejemplo, si yo solicito una indemnización por despido arbitrario, mi fundamento de derecho, ¿cuál va a ser? El artículo 38 del Decreto Supremo 003-97-TR, ¿ok? También tiene que señalarse el monto del petitorio. La misma ley lo señala, que tiene que explicarse cuál es el monto por cada concepto laboral que se está solicitando. Si, por ejemplo, en mi demanda yo solicito el pago de gratificación de CTS de vacaciones, tengo que explicar el monto de cada concepto laboral, ¿ok? Porque eso también va a ser muy importante de acuerdo al monto para ver a qué juzgado va a ingresar, si es un juzgado de paz laboral, un proceso abreviado, o si va a pasar al juzgado ordinario. También para el pago de los aranceles judiciales. Por eso es importante el monto del petitorio. Otra parte de la demanda que es muy importante es los medios probatorios. Aquí el abogado tiene que explicar de forma detallada cuáles son las pruebas que está ofreciendo y que van a servir para poder probar los hechos que se están invocando en la demanda. El abogado tiene que explicar cuál es la finalidad de cada medio probatorio, qué es lo que está acreditando y qué es lo que quiero lograr con esta prueba. Finalmente, la demanda tiene que estar firmada por el demandante y por el abogado. El abogado tiene que estar debidamente habilitado. Eso es también importante. Nosotros como abogados estamos registrados en un colegio, hacemos un pago de forma mensual y esto es lo que nos da la habilitación. Por lo tanto, tiene que estar debidamente habilitado el abogado para que pueda autorizar la demanda. Cuando ya tengamos el tema de la demanda ya bien redactada con sus anexos debidamente ordenados, vamos a ingresar la demanda. Existen dos formas de poder ingresar la demanda, la forma físico y la forma virtual.
En la forma física, bueno, tenemos hasta la fecha la mesa de partes en físico en cada juzgado laboral, donde se tiene que ingresar la demanda, 3 juegos. La demanda para el juez o sus anexos, una copia también para la parte demandada y otra copia que viene a ser el cargo, ¿no? Todo ello se presenta de forma ordenada, la demanda, los anexos debidamente foliados. Sin embargo, cuando nosotros aquí en nuestro país y se vino lo de la pandemia, donde nos encontrábamos en estado de emergencia y a fin pues de evitar las aglomeraciones en el Poder Judicial, se autorizó de que tanto las demandas como cualquier escrito de mero trámite deberían ingresarse a través de nuestra casilla electrónica, de forma virtual. Nosotros los abogados tenemos nuestra casilla electrónica, lo que es el SINOE, ¿no? Entonces, por ese medio ingresamos las demandas, donde ahí van a señalarse los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Va a señalarse la pretensión, el monto del petitorio, hay que ingresar los datos de la parte demandante, de la parte demandada, ingresar la demanda, ingresar los anexos, enumerar cada parte de anexo, y en ese momento es así como se presenta la demanda de forma virtual, ¿ok? Ahora, en el tema virtual, cuando se presenta la demanda, igual se va a requerir pues una copia para que pueda ser notificado de manera física la empresa, en este caso que va a ser la demandada. Una vez que el juez ya lo califique, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya lo califique la demanda, va a solicitar al abogado que se apersone y pueda alcanzar una copia de la demanda y anexos para efectos de notificación, porque la primera notificación a la empresa demandada sí es de forma física. Ya luego las notificaciones ya es de forma virtual. Ok, ahora, una vez que el juez recepciona la demanda, va a proceder a la calificación. Esta calificación de demanda puede emitir 3 tipos de resoluciones. Puede emitir lo que es el automisorio, que se declare inadmisible la demanda, o puede declararla también improcedente la demanda. Todas ellas tienen que estar debidamente motivadas. Improcedente, ¿por qué? Improcedente porque de repente la demanda no ha sido ingresada al juzgado correcto, ¿no? Por eso el abogado, antes de iniciar la demanda, tiene que saber dónde queda el domicilio fiscal de la empresa demandada o dónde fue el lugar donde trabajó. Y es en cualquiera de esos 2 lugares que debe presentar la demanda. Pero si la presenta en otro juzgado de un distrito o de un lugar donde no es el domicilio fiscal de la empresa, ni tampoco es el lugar de trabajo, entonces la va a declarar improcedente la demanda y de oficio el juez lo va a remitir al juzgado que es procedente, ¿no? Que es competente, mejor dicho. Y de oficio, y es mucho mejor, porque así de esa forma, cuando hay, por ejemplo, ustedes saben que el tema del despido hay que respetarse los plazos de los 30 días, ¿no? Entonces, a fin de que no se pierda ese plazo, es de que el juez ya de oficio lo remite al juez que va a ser competente y que tiene que revisar la demanda. Ahora, como ya les había indicado, la demanda tiene que cumplir con sus requisitos de forma, ¿no? Todos los requisitos que nosotros lo encontramos en el artículo 424 del Código Procesal Civil, que lo aplicamos supletoriamente, ¿no? Entonces, una vez que revise la formalidad de la demanda, si el juez advierte que hay alguna omisión o que no se ha cumplido con algún requisito, por ejemplo, no se ha pagado el arancel correspondiente, no se ha presentado de repente una copia de un documento de forma legible, ¿no? Alguna formalidad que no se haya cumplido, va a emitir una resolución declarándola inadmisible la demanda.
donde concede un plazo para poder subsanar. La mayoría de casos el plazo es de 5 días hábiles, ¿ya? Pero eso depende mucho también de las omisiones o de lo que haya podido advertir el juez. Mayormente dan entre 3 a 5 días hábiles. En este caso, la primera resolución va a llegar a la casilla electrónica del abogado. El abogado, dentro del plazo que ha otorgado el juez, porque es muy importante que el abogado cumpla los plazos, lo que va a hacer es subsanar las omisiones advertidas, ¿no? Si es, por ejemplo, no pagué el arancel, pues el abogado va a tener que comprar el arancel, adjuntar mediante un escrito subsanando, ¿no? Y lo presenta también a través de la casilla electrónica o también de forma física, no hay ningún problema. Una vez que se ha cumplido con todos los requisitos de forma, ¿no? El juez va a emitir la resolución admitiendo la demanda, ¿no? Que es el automisorio, nosotros lo que conocemos el automisorio. El automisorio, la primera parte va a decir, ¿no? Se resuelve, se admite la demanda y se va a correr traslado a la parte demandada para que pueda tener conocimiento de ello y pueda proceder a hacer la contestación de demanda. Va a señalarse también la fecha de la primera audiencia, que es la audiencia de conciliación. Va a señalar fecha, va a señalar hora, va a señalar también el enlace, el link, porque ahora las audiencias son virtuales a través de la plataforma del Meet, así como estamos en estos momentos, va a indicarse todo ello y también va a indicar, ¿no? Va a requerir, ya sea la parte demandante o al abogado, que pueda presentarse físicamente una copia de la demanda y anexos, lo que les había dicho anteriormente, para efectos de notificación a la empresa demandada. No, esa es en la primera resolución. Resolución que, bueno, tiene que ser notificada, debidamente notificada a la empresa, al domicilio que se ha consignado en la demanda. Aquí, en el tema del domicilio, hay que señalarse de forma correcta a fin de que evitar futuras nulidades, ¿no? Porque después la empresa puede decir, no he sido debidamente notificado. Por eso que el abogado, antes de presentar la demanda, tiene que tener la certeza de cuál es el domicilio de la empresa demandada. Ello, ¿dónde lo va a ver el abogado? En la ficha RUC, ¿no? Nosotros en Google podemos entrar a consulta RUC y ahí vamos a ver cuál es el domicilio de la empresa demandada. Sigamos. Entonces, en cuanto a la calificación. Ahora, con ello, una vez que ya se ha calificado la demanda, y obviamente también con la demanda, se va a iniciar lo que es el proceso ordinario laboral. Este proceso, dentro del proceso, existen dos audiencias, lo que es la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Yo voy a detallar cada paso de las audiencias, ¿ya? Pero solamente para poder que se puedan guiar, esas son las audiencias, que es la de conciliación y la de juzgamiento. La de juzgamiento también tiene sus etapas, que viene a ser la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos de cierre y lo que es la sentencia. Aquí ya también viene otra labor muy importante para el abogado, ya que las audiencias o todo lo que se pueda decir, se va a respetar bastante lo que es el principio de oralidad. Así que aquí la labor del abogado también es muy importante. Tanto en las audiencias que he señalado, de conciliación como la de juzgamiento, aquí hay reglas de conducta que se tienen que respetar. Tanto en la de conciliación como la de juzgamiento, primero se va a comparecer las partes. Se acreditan las partes, si es que hay apoderados, se tienen que acreditar con su representación. El juez va a observar si cuenta con las facultades de representación. El abogado también se tiene que acreditar con sus facultades que tenga para poder litigar. Las reglas de conducta es algo que también se debe respetar tanto el abogado como las partes. Reglas de conductas que están señaladas en el artículo 11 de la ley. En este artículo, ¿qué es lo que nos dicen?
de que se debe respetar al órgano jurisdiccional, no solamente al juez, sino también a todas las partes que se encuentran presentes. Está prohibido las interrupciones, está prohibido el uso de celulares, está prohibido interrumpir cuando la otra parte está haciendo uso de la palabra, no se puede abandonar la sala de audiencia, no se puede alegar hechos falsos, no se puede presentar pruebas falsas, ¿no? Y se debe obedecer a todas las órdenes dadas por el juez. Aquí es muy importante que antes de iniciar la audiencia, sea conciliación o sea juzgamiento, el abogado tiene que conversar previamente, coordinar previamente con su cliente, con su patrocinado y hacerle ver de qué consiste la audiencia y cuáles son las reglas de conducta, ¿no? Porque si incurrimos en una de las faltas, nos pueden sacar, nos pueden despedir y nos pueden sancionar también, y el juez puede concluir la audiencia. Entonces, es el abogado quien tiene que explicar a su cliente de que mientras la otra parte esté hablando, no interrumpir. A veces la otra parte o las defensas decimos cosas, ¿no? Y que de repente no nos gusta, ¿no? Entonces es mejor callarse, no interrumpir en ese momento, ¿no? Hasta el momento que, bueno, ya nos toque el uso de la palabra y poder contradecir lo que la otra parte está diciendo, ¿ya? Porque cuando ocurre en el tema no se cumple con estas reglas de conducta, el juez a quien llama la atención es al abogado realmente. ¿Por qué? Porque el abogado está en la obligación de comunicar a su cliente estas reglas y que es muy importante cumplirlas de todas maneras. A ver, vayamos ahora por el tema de la audiencia de conciliación. Es la primera audiencia que se lleva a cabo en el proceso ordinario laboral. Esta audiencia son 3 etapas, como bien se dice en la diapositiva, que se tiene que cumplir. ¿Cómo se inicia? El juez primero va a solicitar la acreditación de las partes. Empieza el demandante dando su nombre, su DNI y su domicilio. Luego se va a acreditar su defensa, que es el abogado. El abogado, ¿qué es lo que va a decir? ¿No? Mi nombre es tal, vengo como abogado de la parte demandante o parte demandada, mi registro de colegio de abogados es tal número, ¿no? Mi casilla electrónica para efectos de notificación es tal número, mi número de celular y mi correo electrónico. Es decir, el abogado se tiene que acreditar. Recuerden que todos los abogados, para poder intervenir en la audiencia, tienen que contar con su medalla y con su carnet y lo van a exhibir en la cámara. Igual que el demandante o el demandado, cuando señala su DNI, va a indicar, ¿no? Este es mi DNI y lo va a poner en cámara. El abogado igual, tiene que estar con su carnet, también con su medalla, y en cuanto al abogado sí tiene que respetar el tema de la vestimenta, ¿no? De las formas. Si bien es cierto, no existe una norma legal, ¿no? Donde les diga al abogado la formalidad o la vestimenta es esta, pero creo que como todo abogado sabemos, siempre hay que respetar la parte de la vestimenta, ¿no? Porque siempre se pide la formalidad de cada abogado. Una vez que ya ha sido la acreditación de las partes, el juez va a entrar a lo que es la conciliación. En este caso, va a pedir si es que existen propuestas conciliatorias entre las partes. Si la empresa demandada tiene alguna propuesta, lo va a indicar, le va a correr traslado al demandante y el demandante, en este caso, tiene que o acepta o no acepta. Para el tema de la confirmación de los acuerdos o propuestas que pueda dar la empresa demandada, el abogado no puede interferir, pero sí puede recomendar a su cliente, ¿no? De repente, en ese momento, ¿qué puede hacer el abogado? Solicitar al juez que les dé unos minutos, no para salirse de sala, sino simplemente desactiva audio, desactiva video, para poder conversar con su cliente y hacerle saber si es bueno o no es bueno la propuesta de conciliación.
¿ok? Entonces, si en ese momento, cuando ya se haya tenido una respuesta, van a ingresar a sala nuevamente, van a activar audio y video, y es el demandante quien va a indicar, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Ok? Si está de acuerdo, bueno, esa partecita lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El tema de la conciliación. Si no están de acuerdo con o no existe ninguna propuesta de conciliación, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a continuar con la audiencia. En este caso, va a señalar las pretensiones materia de juicio. El juez las puede leer lo que dice la demanda o le puede decir al abogado, ¿no?, que dé lectura a sus pretensiones que son materia de juicio. Y el abogado en ese momento va a decir, ¿no?, en este proceso estamos solicitando, por ejemplo, reconocimiento de vínculo laboral, que se declare el despido incausado, que se pague los beneficios, va a señalar de forma clara solamente las pretensiones, nada más, ¿ok? El juez luego va a requerir a la parte demandada la contestación de demanda. Esta contestación de demanda se va a correr traslado al demandante, en ese momento se lo van a pasar por correo electrónico al abogado, el abogado tiene que leerlo de manera un poco rápido, breve, para ver si cumple con los requisitos de forma, ¿no? Si ha presentado todos sus anexos, si ayudarlo también al juez, porque el juez también lo revisa, pero el abogado también tiene que darle revisión en caso se le vaya algo al juez. Entonces, una vez que ya se tenga la contestación, el juez va a señalar lo que es la fecha de audiencia de juzgamiento, que es otra audiencia. Pero antes de ir a ese tema, también debo indicar que en la ley ya indica de cuando las pretensiones son de puro derecho y las pruebas son todos documentales nada más, puede ser juzgamiento anticipado. ¿Qué significa eso? Que las dos audiencias lo va a hacer en una sola. Eso se ve muy poco, realmente, ¿ya? Muy poco, pero cuando el caso ya es muy complejo, sí se señala la siguiente fecha de audiencia de juzgamiento. Ahora, en esta audiencia de conciliación puede ocurrir en que las partes o una de las partes no asistan a la audiencia de conciliación. En este caso, la norma, ¿qué es lo que nos dice? Si el demandante no asiste, el demandado igual presenta su contestación de demanda y continúa la audiencia, ¿no? ¿Cómo va a continuar? Igual, ¿no? Se señalan las pretensiones, se va a señalar fecha de audiencia y juzgamiento. Ese sí es que el demandante no asiste y el demandado dice, no, yo igual quiero continuar, así que contesto mi demanda y que se señale fecha de audiencia y juzgamiento. Si ambas partes no asisten, ni demandante ni demandado, que es lo que el juez, ¿no?, va a esperar 30 días naturales si es que la parte demandante solicita nueva fecha de reprogramación de audiencia. Si lo solicita dentro de los 30 días, el juez va a señalar una nueva fecha y por última vez, va a señalar la otra fecha de audiencia y conciliación. Pero si en 30 días naturales el abogado no solicita nueva fecha, el juez lo que va a emitir es su resolución donde concluye el proceso. Aquí es donde el abogado de la parte demandada tiene que estar atento si es que el abogado de la parte demandante ha solicitado la nueva fecha. O sea, yo como abogado de empresa demandada, no tengo que estar viendo, ya pasó los 30 días naturales, ya no ha solicitado el abogado, al toque yo solicito la conclusión del proceso para que se pueda cerrar. Eso es como demandado. Y como abogado de demandante, tengo la obligación de solicitar una nueva fecha dentro de los 30 días naturales. Si el demandante acude y la demandada no acude a la audiencia de conciliación, en este caso la demandada va a incurrir en rebeldía. Cuando se incurre en rebeldía, puede darse en dos motivos. Uno, cuando el demandado no asista a la audiencia de conciliación. O también puede darse la rebeldía cuando el demandado asiste a la audiencia de conciliación, pero no ha contestado demanda. Y si es que ha contestado, de repente no ha anexado sus poderes para poder conciliar.
¿Por qué? Porque la empresa, cuando es demandada, ¿no? Tiene que tener dentro de sus facultades, no solamente facultades vigentes, sino también las facultades para poder representar ante el Poder Judicial, y tiene que señalarse de forma clara que tiene las facultades para poder conciliar. En este caso, el abogado de la parte demandante tiene que revisar inmediatamente los poderes de la empresa demandada, porque de repente el juez no se da cuenta, y para eso el abogado tiene que estar mirando y decirle, ¿no? Señor juez, un momentito, el representante de la empresa no tiene poderes para conciliar. O sea, hacerle ver en ese momento. Por eso el abogado tiene que estar mirando constantemente y leyendo el tema de las vigencias de poderes. Y ahí el juez obviamente pues va a decir, ok, no tiene los poderes, entonces no puede intervenir en el proceso y se declara el tema de la rebeldía. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Los efectos, bueno, en primer lugar, el que se ha declarado rebelde sí puede incorporarse en cualquier etapa del proceso, en cualquier etapa. De repente no interviene en la conciliación, pero sí va a la audiencia de juzgamiento, o puede también incluso no va a ninguna de las audiencias y puede interponer recurso de apelación, sí puede incorporarse en cualquier estado del proceso. También la norma dice que uno de los efectos es que no hay obligación de pago de multa para purgar rebeldía. ¿Por qué lo indica esto la norma? Porque antes de la ley, de justamente la nueva ley procesal del trabajo, la ley anterior, decía, ¿no? De que cuando una de las partes, en este caso la demandada, se declaraba rebeldía y para poder apersonarse tenía que pagar un arancel, una tasa judicial que tenía por concepto purgar rebeldía. Ahora ya no, ahora ya eliminaron ese arancel y ya no se purga rebeldía y puede el demandado incorporarse en cualquier etapa del proceso. Ok. A ver, vamos a entrar a la etapa de juzgamiento. En la etapa antes de entrar a la etapa de juzgamiento, bueno, hemos indicado acá todo lo que es la audiencia de conciliación, pero hay una parte que sí les tenía que indicar. Si es que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Si es que llegase a un acuerdo conciliatorio, se va a levantar el acta, el abogado tiene que revisar si el acta está bien redactada, si se ha llevado a cabo de acuerdo a a las propuestas que se habían indicado en la audiencia, ¿no? Porque a veces se pone nada más que se pague tal monto en tantas cuotas, pero tiene que especificarse qué día exactamente se va a pagar, en dónde se va a depositar, cuál es el valor de la cuota, porque hay algunos que concilian pagarlo en partes, ¿no? Acá también es importante que el abogado pueda revisar el acta antes de que las partes puedan ser firmadas. Si uno actúa como abogado de la parte demandada, tiene que hacerle saber a la empresa, a su cliente, ¿no? Que esa acta tiene que ser cumplida de todas maneras, porque si no se cumple, ¿no? La otra parte puede solicitar la ejecución o puede también dictarse medidas de embargo a las cuentas, el cual esto pues puede perjudicar a la empresa. ¿Okay? El abogado tiene que comunicar a su cliente cuáles son los efectos del acta de conciliación en caso de incumplimiento. A ver, entramos a lo que es la otra etapa, viene a ser la audiencia de juzgamiento. La etapa de lo que es la audiencia de juzgamiento, igual, inicia como la de conciliación. Primero, la acreditación de las partes, la acreditación de los abogados de ambas partes. Primero, la parte demandante, primero, la parte demandada, ambos. En este caso, inmediatamente el juez va a iniciar aperturándose con lo que es los alegatos de apertura del abogado de la parte demandante, ¿no? Lo que llamamos la confrontación de posiciones. En esta etapa, o en esta audiencia, como se puede ver en el cuadrito,
se concentra las etapas de confrontación de posición y actuación probatorio, alegatos de cierre y la sentencia. La confrontación de posiciones, que viene a ser los alegatos de apertura, es cuando se inicia el abogado del demandante con una breve y exposición oral de las pretensiones que se están demandando. Va a explicar los fundamentos de hecho que sustentan cada pretensión. Igual, el abogado de la parte demandada también va a hacer una breve exposición oral de los hechos, pero que contradicen la demanda. Mire, el tema acá, como es virtual, los jueces lo que solicitan es que el abogado sea muy breve, ¿no? Que explique de manera tal vez detallada, pero que sean breve en la exposición de sus alegatos. Y mayormente los jueces nos dan 5 o 10 minutos a lo mucho. La mayoría nos dicen 5 minutos para cada abogado. Nosotros presentamos a veces las demandas, pues varias hojas, varios fundamentos, ¿no? Y ya tenemos que entrar debidamente preparados para poder alegar, ¿no? Dar nuestros alegatos de apertura y tratar de que todo lo que se ha señalado en la demanda lo podamos decir en el plazo que nos ha otorgado el juez. Cuando terminemos nuestra exposición, ¿no? Vamos a indicar, señor juez, lo que estamos solicitando en este proceso, son tales pretensiones, tal, debido a tal motivo, y comienzan a explicar solamente lo que están solicitando. No se toca nada de lo que es la parte probatoria, solamente lo que están solicitando. Finalmente, bueno, indicar, ¿no? De acuerdo a todos los hechos que se ha indicado y a lo que está indicado en la demanda, se solicita que se declare fundada la demanda en todos sus extremos. Así es como debe realizar sus alegatos de apertura todo abogado. Luego, el juez va a darle también, al uso de palabra, al abogado de la parte demandada, por el mismo tiempo, el mismo tiempo que le ha dado también, para que pueda contradecir los hechos de que están expuestos en la demanda. Si por ahí nosotros como abogado demandante no estamos de acuerdo con lo que está diciendo el abogado, no podemos interrumpir. Recuerden que tenemos que respetar las reglas de conducta, ¿no? Y simplemente vamos a guardar esto para nuestros alegatos de cierre, ¿ok? Respecto al tema de la otra etapa de la audiencia de juzgamiento, la etapa de juzgamiento, justo mira, acá está la etapa que les decía, la confrontación, que es la breve exposición oral de las pretensiones, los fundamentos de hecho que sustentan las pretensiones, y el demandado realiza lo mismo contradiciendo la demanda. Respecto a la etapa de actuación probatoria, en este caso, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que ha escuchado a los abogados de ambas partes, va a proceder a admitir las pruebas. Va a leer todas las pruebas que ha ofrecido el demandante como la demandada. Va a indicar las pruebas de la parte demandante, tal, se admiten, y las pruebas de la parte demandada también se admiten, tal. Va a señalar cuál de ellas y va a preguntar a las partes si es que van a proponer cuestiones probatorias, que vienen a ser las tachas o oposición a los medios probatorios. Si es que hay, también le va a dar el uso de la palabra al abogado para que pueda exponer respecto a sus cuestiones probatorias. Luego de ello, si es que terminado las cuestiones probatorias o de repente no haya las cuestiones probatorias, lo que va a hacer el juez es valorar, actuar cada medio probatorio. Va a empezar con las documentales. Luego, si hay exhibicionales, también va a solicitar a las partes si han exhibido los documentos que se han solicitado. Si es que hay que remitir oficio a algunas entidades, ya sea SUNAT, SUNAFIL o Ministerio de Trabajo o de Salud, también va a ordenar que se emitan los oficios. ¿Ok? Ahora, si hay también declaración de parte, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a tomar el juramento de las partes que van a declarar. Aquí los abogados no intervienen, no podemos intervenir en este caso. No podemos interrumpir de repente si mi patrocinado está declarando
no le puedo decir, di esto, di lo otro, no se puede. Solamente esta parte declara la parte demandante o la parte demandada, o los testigos también, ¿no? Cuando los testigos también intervienen en este momento, ¿ok? Pero los abogados no intervienen. Solamente en qué momento interviene el abogado cuando hay declaración, cuando las preguntas que está haciendo la otra parte de repente vulnere alguno de sus derechos del patrocinado, ¿no? O de repente hace preguntas que no tienen nada que ver con el proceso. Ahí sí, ¿no? En ese momento solicita al juez, ¿no? Señor juez, disculpe, pero esa pregunta no tiene nada que ver con lo que es materia de juicio. La pregunta no está bien redactada, de repente son preguntas que mal lo van a enredar a tu cliente. En esa parte sí interviene el juez, pero en el tema de las respuestas no interviene el abogado para nada. ¿Ok? Ahora, en ese momento también el juez lo que va a hacer, ya una vez que ha actuado todos los medios probatorios, y si en el hipotético caso que el juez considere de que la actuación probatoria no ha concluido, porque a veces presentan tantas pruebas, ofrecemos nosotros los abogados, que en una audiencia de repente no se termina, o de repente hay oficios que hay que cursar a otras entidades, como lo acabo de indicar. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a señalar otra fecha de audiencia. Esa audiencia se va a llamar continuación de audiencia de juzgamiento, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos, ofíciese a la entidad, por ejemplo, SUNAT o ESALUD. Cuando llegue el informe de estas entidades, nos van a correr traslado, ¿no? Y en la siguiente audiencia, ese medio probatorio nos va a servir para nuestros alegatos de cierre, ¿no? Pero solamente en esos casos. O si de repente dentro de la audiencia, pues el juez considera que se está tomando mucho tiempo y a veces pues ellos también tienen sus audiencias ya agendadas, lo que simplemente lo suspende y señala nueva fecha de continuación de audiencia. Finalmente, la audiencia de juzgamiento va a terminar con los alegatos de cierre. Una vez que ya el juez ha podido actuar todos los medios de prueba, las preguntas, va a ser también el juez, las preguntas que considere pertinente el juez, ¿no? Que el juez también puede hacer preguntas tanto a las partes como a los abogados, ¿no? Una vez que ha terminado toda esa etapa, lo que va a decir el juez, ahora los abogados tienen 5 minutos para sus alegatos de cierre. En este momento ya es donde el abogado tiene que, en 5 minutos, en el tiempo que les puedan dar, ¿no? Explicar todo su defensa en este caso, porque ese va a ser también base para que se pueda emitir la sentencia. Donde aquí ya va a alegar el abogado de acuerdo a las pruebas, ¿no? Por ejemplo, va a indicar el abogado, de acuerdo a los medios probatorios que se han ofrecido, que se han actuado, podemos corroborar o tal medio probatorio acredita, ¿no? Mi fundamento de hecho, mi pretensión. Ahí es donde el abogado empieza no solamente a exponer sus fundamentos de hecho, su pretensión, sino que también en ese momento va a indicar en qué pruebas se encuentra respaldado su pretensión, ¿no? Aquí también es básico que el abogado tiene que saber qué prueba está presentando, puede indicar también respecto a las pruebas que ha presentado la otra parte, ¿no? Indicar, ¿no? De acuerdo a la prueba ofrecida por la otra parte, ahí se indica tal cosa, ¿no? Entonces tiene que exponer de forma oral sus alegatos de cierre. Estos alegatos de cierre lo hace el abogado y de forma oral. Ya no se permiten presentar los alegatos por escrito. Antes sí se permitía, pero con la nueva ley procesal laboral, los alegatos son oral. Hay abogados que sí presentan por escrito, pero el juez lo rechaza. El juez lo rechaza y simplemente le dice que no se tomen en cuenta porque todos los alegatos son forma oral. Ahora, aquel abogado también tiene que exponer hechos
que están en la demanda. O sea, en la demanda yo digo una cosa y yo no puedo decir otra cosa en los alegatos, sino tengo que enfocarme a lo que yo lo he pedido, ¿no? Porque si no, la otra parte, ¿qué va a decir el abogado a la otra parte? Un momentito, esto no lo has dicho en tu demanda y recién lo estás invocando y con eso me estás vulnerando mi derecho a la defensa. Por eso es que el abogado tiene que exponer lo que indica su demanda. Y como le dije al principio, ¿no? La demanda es la base de todo proceso laboral. Por eso que es muy importante que tu demanda esté bien redactada, porque esa demanda o lo que tú alegues es lo que te va a acompañar durante todo el proceso. Terminados los alegatos de cierre por parte del abogado de la parte demandante, también le van a dar el uso de la palabra al abogado de la parte demandada. También tiene los mismos minutos para poder exponer. Lo mismo, ¿no? Obviamente contradiciendo en este caso y también ayudándose con las pruebas que ha podido ofrecer en su contestación de demanda, o también se puede ayudar con las pruebas que ha presentado el demandante o con las declaraciones que han hecho las partes o las declaraciones que han podido realizar los testigos o los informes que han presentado las entidades a donde se han remitido los oficios, ¿no? Ambos tienen el mismo plazo para poder hacer sus alegatos de cierre. En muchos casos, cuando termina el abogado de la parte demandada en sus alegatos de cierre, de repente invoca algo que el abogado de la parte demandante quiere contradecir, sí se puede solicitar unos minutos adicionales al juez, ¿no? Le tienen que pedir el permiso, ¿no? Señor juez, permiso para poder hacer mi derecho a la réplica, se llama ello, ¿no? Solamente, y el juez, si lo cree conveniente, le va a dar 1 minuto, 2 minutos a lo mucho para que pueda también exponer. En los alegatos de cierre, los abogados también pueden utilizar, por si acaso, sus diapositivas, ¿no? De repente para un mejor entendimiento para parte del juez y de las partes, puede, así como en este momento, ¿no? Estoy exhibiendo yo mis diapositivas, también puede los abogados presentar sus diapositivas para que pueda exponer bien sus alegatos de cierre. La norma también lo que indica es que en esta audiencia de juzgamiento ya terminado puede emitir su fallo en la misma audiencia. Puede indicar, bueno, de acuerdo a todo lo que se ha podido observar, conversar o ver las pruebas, mi fallo o mi sentencia es tanto, ¿no? Fundada o infundada la demanda, puede hacerlo. Pero también la norma, la ley, le da la potestad a los jueces que puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de audiencia. Esa sentencia ya va a ser notificada a la casilla electrónica del abogado. El abogado tiene que estar pendiente de esa notificación para efectos de que el que pierda, pues obviamente va a tener que interponer su recurso de apelación. Entonces, el abogado, apenas llegue la sentencia, tiene que contabilizar su plazo, que son 5 días hábiles para interponer interponer el recurso de apelación. Asimismo, en la misma norma indica de que el juez, si es que emite su sentencia dentro de la audiencia, igual la sentencia va a ser notificada a la casilla electrónica del abogado, porque el juez solamente va a decir, por ejemplo, declaro fundada la demanda, nada más, ¿no? Pero no va a explicar los motivos. Si es un proceso de pago de beneficios sociales, ¿no? Va a decir, declaro fundada, nada más. Y la sentencia ya debidamente motivada y explicada y con los montos exactos, igual va a ser notificado a la casilla electrónica del abogado. Antes de pandemia, porque es lo que dice la norma, el juez señalaba una fecha para la entrega de la sentencia. Les decía, la fecha de sentencia, por ejemplo, no hoy día, 20 de septiembre, y el abogado tenía que ir al juzgado a recoger su sentencia y a partir que la recogía físicamente,
¿no? Ya desde ahí ya comenzaba a computar el plazo de los 5 días hábiles para poder interponer su recurso de apelación. Pero como ahora todo ya es virtual, ¿no? Entonces, lo que hace el juez es simplemente notificar a la casilla electrónica. Por eso que en las audiencias los jueces dicen, ¿están de acuerdo los abogados que sea notificado su casilla? Entonces el abogado dice, sí, encuentro conforme. Entonces van a notificar a la casilla y de ahí, bueno, ya tienen que, como vuelvo a repetir, ¿no? Contabilizarse el plazo de los 5 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Lo que es el recurso de apelación, una vez que se presente, el juez simplemente lo que va a hacer es ver si la apelación cumple con sus requisitos de forma, ¿no? Si se ha cumplido con el pago del arancel correspondiente, si se ha indicado de forma clara cuáles son los agravios, y lo que va a hacer es conceder el recurso de apelación y lo va a derivar a la siguiente instancia. La siguiente instancia, quien va a resolver ya no es el juez, sino la sala laboral que está conformada por 3 magistrados. ¿Okay? Ellos lo que va a hacer el juez, en sala laboral, van a señalar otra audiencia, que es la vista de la causa. ¿Okay? En esta vista de la causa, quien solamente va a informar es los abogados, nada más. Los demandantes no es obligatorio que asistan. Aquí es obligatorio que debe asistir el abogado. Pueden asistir igual el demandante o demandado, sí, pero quien va obligatoriamente tiene que asistir es el abogado porque ellos son los que van a informar. Primero informa la parte que ha apelado, va a indicar cuáles son los agravios, cuáles son los errores que se ha cometido la sentencia y luego va a informar el abogado de la otra parte, ¿no? Y simplemente, pues, que lo único que queda decirle al abogado de la otra parte es que solicita que se confirme el tema de la sentencia, ¿no? Y los magistrados, si creen conveniente, los magistrados van a hacer algunas preguntas. Algunos no hacen preguntas, otros sí hacen preguntas. Eso depende mucho ya de la sala o el criterio, pues, de los magistrados, ¿no? Entonces, ellos igual, ¿no? Van a simplemente a revisar la sentencia, si la sentencia se ha emitido de manera conforme, si se ha emitido actuando todos los medios de prueba, ¿no? Si no presentan ninguna causal de nulidad, y van a emitir la segunda sentencia, que viene a ser la sentencia de vista. Una vez que ya se tenga todo el proceso ya ganado, con la última sentencia pasa al juzgado de origen y empieza ya otra etapa, que es la de ejecución. Entonces, prácticamente ese es todo el proceso ordinario laboral, de acuerdo a la nueva ley procesal de trabajo. Bueno, espero que hayan podido entender todo lo que les he explicado, y si tienen algunas consultas, sí me lo pueden hacer llegar. Muy bien, muchas gracias, doctora Erika. Siempre agradecemos su brillante participación, muy completo, didáctico, de fácil comprensión. Y bueno, si es que hay alguna persona que tiene alguna duda, bueno, hay un comentario en el chat, en un breve lo vamos a leer, y si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la manito y prender su micro para poder absolverla. Doctora, el doctor Braulio Bravo indica, doctora, ¿qué casos se ve en este tipo de procesos ordinario laboral? Y normalmente, ¿cuánto suelen demorar? Ok. Lo que en los procesos ordinario laboral, cuando es tema cuantificable, cuando hay tema dinero de por medio, todo lo que es mayor a 70 URP, ¿no? Mayor de 70 URP, cuando el monto petitorio sobrepasa, se ve en el tema ordinario laboral. También se ve lo que es el tema de los despidos, las indemnizaciones por daños y perjuicios en lo que es accidente de trabajo, la desnaturalización de contrato o cuando son varias pretensiones. Esto, como le indiqué, está en el artículo 2 de la ley 29497. Ahora, ¿cuánto suele demorar los procesos judiciales?
De acuerdo pues a la ley, los procesos no deberían demorar tanto tiempo, a lo mucho pues un año, entre 6 meses, un año, ¿no? Pero lamentablemente pues en el Poder Judicial demora mucho el tema de los procesos por la misma carga procesal que tienen los jueces en sus juzgados y mayormente esto demora 2 años, aproximadamente 2 años es lo que se lleva demora los procesos judiciales. Y cuando son procesos contra el Estado, demora mucho más porque la etapa de la ejecución es lo que demora, en la etapa de donde se va a cobrar el tema del dinero. Muy bien. Tenemos otra consulta en el chat. Indican, ¿en qué caso se lleva la casación laboral y la apelación? Ya, la casación laboral se lleva cuando hay infracción normativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha emitido una sentencia vulnerándose alguna norma laboral. Para eso es el tema de la casación. Si se refiere, por ejemplo, a temas de hechos nada más o por temas de criterio, eso no lo va a ver la Corte Suprema. Eso no procede, solamente cuando hay infracción normativa. El tema de la apelación, ¿cuándo se lleva a cabo? Igual, cuando, por ejemplo, se ha emitido una sentencia sin tomarse en cuenta medios probatorios. De repente el juez emite una sentencia y no ha tomado en cuenta mi medio probatorio que he ofrecido. Entonces, ahí hay un agravio, hay un error que ha cometido el juez al momento de sentenciar, ¿no? Ahí es donde procede el tema de la apelación. Muy bien. Doctora, teniendo claro y habiéndose absuelto las preguntas, agradecemos nuevamente su participación el día de hoy, esperando volver a contar con su participación en otro curso, en un diplomado. También, doctora, se le va a hacer la invitación. Hay una pregunta más en el chat. La última pregunta, doctora, si nos permite. Sí, El claro. señor Vicente Benítez indica, doctora, ¿y el proceso por accidente de trabajo? Ya, el proceso por accidente de trabajo también entra dentro de lo que es el proceso ordinario. En este caso, la pretensión es indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo. En este tipo de proceso es importante que el abogado pueda acreditar que el accidente haya sido dentro del trabajo, que el accidente haya sido por negligencia del empleador y que además se pueda acreditar los daños y perjuicios que ha ocasionado ese accidente. La mayoría de casos que se presenta el informe médico, por ejemplo, el diagnóstico médico, donde señala cuáles son los perjuicios, pero sí ingresa el proceso de accidente de trabajo también como proceso ordinario laboral. Muy bien. Hemos terminado con el curso del día de hoy. Nuevamente, doctora, extender su brillante participación, esperando volverla a ver prontamente. Gracias a ustedes también por la invitación y para todos los que han estado presentes y han participado en este curso.